Imaginen al pueblo de Israel, elegido por Dios, sufriendo bajo la crueldad de los madianitas. Año tras año, la sombra de la opresión se cernía sobre ellos, robándoles no solo sus cosechas, sino también su esperanza. Cada año, estos invasores arrasaban con sus cosechas, dejando a los israelitas sin nada. Los campos, que una vez fueron fértiles y llenos de vida, se convertían en tierras desoladas y estériles. El miedo se apoderaba de ellos, obligándolos a esconderse en cuevas y montañas para sobrevivir. La situación era desesperante. Familias enteras vivían en constante temor, sin saber si verían el amanecer del día siguiente. La fe de Israel se debilitaba y se preguntaban dónde estaba Dios en medio de tanto dolor. Las oraciones parecían no tener respuesta, y la desesperanza se extendía como una plaga. La opresión de los madianitas no era solo física, sino también un ataque a su fe. Cada acto de violencia y saqueo erosionaba su confianza en el Dios que una vez los había liberado de Egipto. Los israelitas se habían alejado de Dios, adorando a otros dioses. En su desesperación, buscaron consuelo en ídolos que no podían salvarlos. Habían olvidado las promesas divinas y estaban atrapados en un ciclo de pecado y sufrimiento. La idolatría los había llevado a un abismo de desesperación y miseria. Sin embargo, Dios no los había abandonado. En medio de su sufrimiento, su presencia seguía siendo una luz en la oscuridad. En medio de su desesperación, Dios tenía un plan para liberarlos. Un plan que desafiaría las expectativas y mostraría su poder y misericordia. Él levantaría a un héroe, pero no sería un rey poderoso ni un guerrero invencible. Sería alguien inesperado, alguien que reflejaría la humildad y la fe que Dios deseaba ver en su pueblo. Sería un hombre común y corriente, lleno de dudas e inseguridades. Un hombre llamado Gedeón. A través de Gedeón, Dios mostraría que incluso los más humildes pueden ser instrumentos de su voluntad, y que la fe, no la fuerza, es lo que realmente importa. Gedeón era un joven que, como muchos israelitas, se escondía de los madianitas. La opresión de los madianitas era tan severa que los israelitas vivían en constante temor, buscando refugio en lugares oscuros y apartados. La vida de Gedeón estaba marcada por el miedo y la incertidumbre. No se veía a sí mismo como un líder ni un guerrero. En su mente, él era simplemente un hombre común, sin habilidades especiales ni cualidades destacadas. Su humildad y modestia eran evidentes para todos los que lo conocían. Era un hombre sencillo, con miedos y limitaciones. Las dudas lo acompañaban constantemente, y su autoconfianza era prácticamente inexistente. Gedeón se veía a sí mismo como alguien insignificante en medio de un pueblo oprimido. Un día, mientras trillaba trigo en secreto para evitar a los madianitas, un ángel del Señor se le apareció. La aparición fue repentina y sorprendente, llenando el lugar oscuro con una luz celestial. El ángel lo llamó valiente guerrero y le dijo que Dios lo había elegido para liberar a Israel de los madianitas. Estas palabras resonaron en el corazón de Gedeón, aunque le resultaban difíciles de creer. La respuesta inicial de Gedeón fue de incredulidad. No podía comprender cómo alguien como él, con tantas dudas y temores, podría ser el elegido para una misión tan grande. ¿Cómo puedo yo salvar a Israel?, preguntó. Sus palabras reflejaban la profunda inseguridad que sentía. Dudaba de sí mismo, de su capacidad y, en el fondo, quizás también dudaba del poder de Dios. La tarea parecía abrumadora y fuera de su alcance. Pero Dios no buscaba a alguien que confiara en su propia fuerza. No buscaba a un héroe perfecto, sino a alguien que pudiera reconocer sus propias debilidades. Buscaba a alguien que reconociera su debilidad y dependiera completamente de él. Alguien que, a pesar de sus dudas, estuviera dispuesto a confiar en la fuerza divina. Y en Gedeón, Dios vio un corazón dispuesto, a pesar de sus dudas. Un corazón que, aunque temeroso, estaba listo para seguir el llamado divino y cumplir con el propósito que Dios tenía para él. Ante la magnitud del desafío, Gedeón se encontraba en una encrucijada. La tarea que tenía por delante parecía insuperable, y su corazón estaba lleno de dudas. Gedeón necesitaba la seguridad de que Dios estaba con él. En medio de su incertidumbre, buscaba una confirmación divina que le diera la confianza necesaria para seguir adelante. Para fortalecer su fe,
Dios le dio una serie de señales. Estas señales no solo eran milagrosas, sino que también eran respuestas directas a las peticiones de Gedeón, mostrando la cercanía y el cuidado de Dios. Primero, Gedeón preparó una ofrenda para Dios y la colocó sobre una roca. Este acto de devoción era una muestra de su deseo de agradar a Dios y buscar su favor. En un instante, el ángel tocó la ofrenda con su vara y un fuego milagroso la consumió. Este fuego celestial no solo consumió la ofrenda, sino que también encendió una llama de fe en el corazón de Gedeón. Luego, un vellón de lana en el suelo. Por la mañana, el vellón estaba empapado de rocío, mientras que la tierra alrededor estaba seca. Este fenómeno era una clara señal de la intervención divina, algo que no podía ser explicado por medios naturales. Gedeón, aún inseguro, pidió una señal más: que el vellón estuviera seco y la tierra a su alrededor mojada. Esta petición mostraba su deseo de estar absolutamente seguro de la voluntad de Dios. Y Dios, en su infinita paciencia, le concedió también esta señal. La tierra estaba mojada y el vellón seco, confirmando una vez más la presencia y el poder de Dios. A través de estas pruebas, Dios no solo fortaleció la fe de Gedeón, sino que también le enseñó a confiar en su palabra. Cada señal era un paso más hacia una fe inquebrantable. Le mostró que sus planes eran más grandes que las dudas y limitaciones humanas. Las señales divinas eran una prueba de que, con Dios, lo imposible se vuelve posible. Gedeón, transformado por estas experiencias, estaba listo para obedecer el llamado de Dios. Su fe había sido purificada y fortalecida, y ahora estaba preparado para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios estaba a su lado.